Te ruego por amor, si vemos el versículo 8 y 9 de esta carta, dice, por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor, siendo como soy Pablo, ya anciano, ahora además prisionero de Jesucristo. Bueno, son muy interesantes las cartas del apóstol Pablo y pues cuando estudiamos las diferentes cartas, pues vemos diferentes formas en que se expresa el apóstol, algunas cartas a las iglesias, algunas cartas que son conocidas como pastorales, pero a mí me llama la atención en especial esta carta. Podríamos decir que es una carta personal o una carta personal en un sentido, va directamente del apóstol a este personaje, Filemón. Pero la pregunta que me hago es, ¿por qué una carta personal o una carta tan personal forma parte del canon bíblico? Repito, las cartas del apóstol Pablo sin duda están llenas de enseñanza, doctrinas. Por ejemplo, leemos la carta a los Romanos y la carta a los Efesios, que nos hablan sobre aspectos doctrinales muy fuertes: el pecado, la gracia, el amor del Señor Jesús, pues tantas doctrinas específicas. O leemos las cartas pastorales, la primera y segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo y Tito, y se entiende que aunque estas cartas van dirigidas a algunos personajes como Timoteo y Tito, pues tienen muchas recomendaciones sobre el trabajo de la iglesia y específicamente sobre el trabajo pastoral. Pero esta carta, otra vez hago la pregunta, ¿por qué forma parte del canon bíblico? ¿Por qué se consideró importante como parte de las Sagradas Escrituras en su momento? Y bueno, estos miércoles de este mes de enero vamos a estar viendo algunas cartas del Nuevo Testamento que solamente son de un solo capítulo. Esta carta a Filemón, la segunda y la tercera carta del apóstol Juan, y Judas. Bueno, Judas, aunque es de un solo capítulo, la verdad es que es bastante extensa, diría yo, porque hace varias citas del Antiguo Testamento y además por los temas que trata, me parece que hablar sobre ella en una sola exposición es bastante complejo. Pero Judas aunque es de un solo capítulo, repito, es un poco más extensa. Pero ¿qué enseñanza tiene esta pequeña carta para nosotros como Iglesia Betania en este siglo XXI? O sea, ¿qué es lo que tiene para nosotros? Y bueno, vamos a ver un poco el contenido de esta carta y vamos a ir tratando de sacar algunas de estas enseñanzas que son importantes para nosotros en este momento. Vamos a ver un poco entonces la salutación, es decir, los primeros 3 versículos. En esta ocasión es interesante que el apóstol dice Pablo y no dice Pablo apóstol, sino él se presenta como prisionero. ¿Sí ya vieron ahí su carta? Si tienen su Biblia abierta, dice Pablo, prisionero de Jesucristo. Prisionero de Jesucristo. Y como prisionero habla un poco sí de su condición, de lo que él estaba viviendo en esos momentos, y habla también del tiempo en que estaba viviendo o el que está escribiendo el apóstol Pablo esta epístola. Yo creo que una de las cosas bien importantes que trata aquí el apóstol Pablo y que podemos ver como algo que surge de esta carta es el trabajo en equipo. Es el trabajo en equipo. ¿Por qué? Y digo el trabajo en equipo, en unidad, que es fundamental para la iglesia. Cuando dice ahí Timoteo, su fiel colaborador, no solo a este Timoteo, pues ya
ya sabemos, cuando él lo menciona, ya sabemos a quién se refiere, a este personaje que le dirigió 2 cartas, y podemos saber mucho acerca del ministerio de Timoteo por esas 2 cartas, pero también allá en el libro de los Hechos nos habla sobre el trabajo que realizó Timoteo. Pero si se fijan, los últimos versículos 23 y 24, no los últimos, el 25, ¿no?, nos habla de ese equipo de trabajo con el que el apóstol Pablo se apoyaba para diferentes tareas. Era un equipo muy integral, era muy completo, que era un equipo muy compacto, muy unido, y que estaba siempre trabajando en diferentes tareas. Y creo que aquí solo menciona algunos de estos colaboradores, porque hay algunos otros colaboradores que la Biblia nos menciona, que siempre estuvieron cerca al apóstol Pablo y que fueron personas que estuvieron trabajando. Fíjense, versículo 23, te saludan, ¿qué? Epafras, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús, Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. Y ya nada más con este pequeño equipo que nos está mencionando, creo que es un equipo bastante sólido, bastante fuerte. Timoteo, al que fue encargado de la iglesia allá en Éfesos. Epafras, si leemos Colosenses, él fue el que podríamos decir que fundó la iglesia de Colosas, y además no solo la fundó, sino que llevó al apóstol Pablo, y el apóstol Pablo dirige esa carta a los colosenses a petición de Epafras. Entonces vemos este personaje, y aquí lo vemos como compañero de prisiones por Cristo. Aristarco, Demas, Lucas, el escritor del libro de los Hechos, del Evangelio que lleva su nombre también, y que narra gran parte del ministerio, del trabajo del apóstol Pablo. En especial me llama la atención también Marcos, porque aquí lo cita como un colaborador suyos, mis colaboradores. Y repito, nos habla más o menos del tiempo en que el apóstol escribe esta carta al final de su ministerio. Además de que ya dijo en ese versículo que leí hace un momento que ya estaba anciano, ¿verdad? Él así lo describe, ¿verdad? En el versículo 9, siendo como soy Pablo ya anciano. ¿Por qué hablo de Marcos? Recordemos que Marcos, al principio del ministerio del apóstol Pablo, el apóstol Pablo lo rechazó. Tuvo una controversia, ¿verdad?, con Bernabé, ¿se acuerdan? Por Marcos. Pero después leemos al final de la segunda carta a Timoteo, cómo le dice a Timoteo que traiga a Marcos, porque Marcos le es útil para el ministerio. Y es que los que podemos estudiar un poquito la vida de Juan Marcos y de su ministerio, nos damos cuenta cómo fue discipulado por Bernabé después de ese rechazo que tuvo por el apóstol Pablo, y cómo fue alguien que fue creciendo en la fe, y al final pues escribe también ese evangelio de Marcos, y aquí el apóstol Pablo lo presenta como colaborador. Entonces nos da una idea del tiempo en que el apóstol Pablo escribió esta carta. Pero repito, ¿qué es lo que nos dice a nosotros, Iglesia Betania del siglo XXI? Nos habla acerca de cómo se trabajaba en equipo y cómo este equipo estaba muy consolidado y estaba formado por personas que eran temerosas de Dios, obreros del Señor, que estuvieron trabajando y por el Evangelio en diferentes lugares, exponiendo sus vidas y su trabajo. Y aquí cuando el apóstol Pablo presenta a este grupo de colaboradores con Filemón, está hablando acerca de, bueno, Filemón, aquí estamos todos, podríamos decir, los pastores, y te estamos pidiendo esto. Una cosa también que me parece importante que nos resalta en estos primeros versos es que dice, la iglesia
que está en tu casa. ¿Sí se fijan cómo dice? Colaborador dice, leo el versículo 2, y a la amada hermana Apia y Arquipio, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa. Las casas. La iglesia creció principalmente en las casas, cuando se reunía en las casas. Tenemos que recordar que los templos, la iglesia se comenzó a reunir en los templos ya hasta a partir del tercer o cuarto siglo, con Constantino, ¿verdad? Porque antes, al principio, los primeros siglos, y la iglesia que vivió grandes persecuciones, se reunía principalmente ¿dónde? En las casas. Y eso es algo importante que la iglesia creo que debe de recordar siempre, porque si hay algo que nos dice esto y nos habla hoy a la iglesia Betania, es que pues tenemos que también retomar o ver el trabajo que tenemos en las casas propiamente, ¿no? Ya hace algunos años, un poco antes de la pandemia, tuvimos una serie de predicaciones que se llamó 50 días de amor, y tuvimos varios grupos, células en las casas, y fue bastante interesante ver cómo algunos de estos grupos, pues varios hermanos estuvieron asistiendo. Hoy el domingo nos daba una noticia el hermano Salomón que él quiere empezar a tener cultos en su casa los domingos por las tardes, y pues adelante, es algo muy, muy bueno. Y hermanos que estén cerca del domicilio de nuestro hermano Salomón, eso es algo que es de mucha bendición, y sobre todo cuando se hace en este sentido de unidad y de hermandad y de crecimiento. Algo que me llama la atención en este aspecto es que la iglesia, hoy se nos habla mucho de que nos hemos encerrado en cuatro paredes, ¿verdad? Que no salimos del templo. Ir a las casas es algo que nos debe de motivar al trabajo, a la fraternidad, a la hermandad, al compañerismo. El pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, no sé si ustedes recuerdan que hay una fiesta que se llama de los tabernáculos. ¿Sí se acuerdan de la fiesta de los tabernáculos? ¿En qué consistía la fiesta de los tabernáculos? Los tabernáculos, cuando oímos la palabra tabernáculos, a veces nos imaginamos como una construcción antigua o algo así, pero en realidad la palabra la podríamos decir en nuestro contexto actual, la fiesta de las tiendas de campaña. ¿Qué es eso? Es una tienda de campaña, es una casa móvil. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel durante 40 años que vivió en el desierto estuvo habitando ¿en qué? En tiendas de campaña. Esos eran los tabernáculos. Y cuando vemos que se construyó el tabernáculo, era una tienda de campaña que se levantaba, se movía, se ponía en un lugar, estaba bien diseñadas las piezas, la forma en que se iba a poner, de tal manera que cada quien de los levitas sabía qué piezas se tenía que llevar, y quién ponía las estacas, quién ponía las cuerdas, quién ponía... Todo eso estaba diseñado. Pero la fiesta de los tabernáculos tenía como fin que al pueblo no se le olvidara sus raíces, de que mucho tiempo vivió en esa condición, y cómo Dios lo sustentó, lo guardó, lo protegió en esas condiciones, viviendo en el desierto, sin un techo, podríamos decir, sino que vivían en unos tabernáculos, en tiendas de campaña. Quizá la iglesia hoy día no se nos debe de olvidar que la iglesia comenzó en las casas, y que la fraternidad, la hermandad, el trabajo que debemos de tener como iglesia en conocernos, en convivir, en saber dónde estamos en nuestra casa, en nuestro hogar, cómo es nuestra casa, todo esto, eso es algo importante. La iglesia hoy día debe de también, y lo digo de esta manera, tal vez regresar a las casas para el trabajo, para
para el compañerismo, para el amor. Otra cosa que nos enseña esta carta, y bueno, es el trabajo en amor. Yo creo que es muy importante. ¿Qué es lo que nos describe la carta? La situación. Vamos a hablar un poquito entonces sobre los personajes. Filemón, lo que vemos y lo que entendemos por lo que describe el apóstol Pablo es que Filemón era una persona, pues sí, no pudiente, por lo menos sí era una persona con cierto nivel económico, al grado que él tenía sirvientes, y en este sentido podríamos decir esclavos. Era una persona acomodada y que tenía tenía su casa, y en su casa podía tener a la iglesia, y además él tenía sirvientes. ¿Quién era Onésimo, ese personaje por el que intercede el apóstol Pablo? Pues lo que nos deja ver también la carta es que él era un esclavo que había huido, que Pablo en algún momento en la cárcel le comparte el evangelio, y por lo que vemos también parece que había sido esclavo de Filemón. ¿Sí? Entonces, las leyes en aquel entonces para los esclavos y sobre todo para los esclavos fugitivos era dura, al grado que podía significar la muerte. Entonces, no sabemos la situación y la condición en la que se encontraba ahora Onésimo, y entonces el apóstol Pablo, al enviar a Onésimo a Filemón, está haciendo un acto de amor, de restauración, que ahorita vamos a hablar sobre eso también. Pablo, el apóstol, le dice a Filemón: yo te podría mandar. Y en algunas ocasiones podemos decir, hay cosas que decimos, esto se debe hacer así, esto se debe de hacer de esta forma, yo tengo la autoridad para decir de esta manera. Pero el apóstol Pablo no lo hace, no actúa de esa manera. Él dice, ¿cómo vimos en ese versículo 9? ¿Cómo lo pide? Más bien te ruego por amor, siendo como soy, Pablo, ya anciano, ¿qué? Y ahora además prisionero de Jesucristo. Te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil. ¿Sí se dan cuenta de lo que está diciendo? Pero ahora a ti y a mí nos es ¿qué? Útil. ¿Quién sabe cómo sería antes Onésimo, verdad? A lo mejor no era una persona muy sumisa o muy dócil o muy no sabemos. Y dice el apóstol Pablo, antes te fue inútil, a lo mejor le pedías algo y lo hacía de una forma no la más adecuada. Dice el apóstol Pablo, pero hoy a ti y a mí nos es útil, y lo vuelvo a enviarte a ti. Y ahora dice, yo lo podía retener conmigo para que me sirviera a mí, pero mejor lo regreso a ti. Dice, nada quise hacer, versículo 14, sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntaria. En amor, te ruego por amor. Y yo creo que una enseñanza muy importante que tiene esta carta para nosotros es algo que se llama restauración. Repito, nos enseña sobre la restauración. Y tendríamos que decir que ese es todo un tema. Sobre la restauración en la vida cotidiana. Porque ¿a quién se restaura o qué es lo que hay que restaurar? Lo que está mal, lo que ha fallado, lo que no está funcionando de una forma adecuada y tal vez se rompió. Y aquí podríamos hablar de varios aspectos. Aquí estábamos hablando de Onésimo,
que había huido, se había escapado, era alguien inútil, pero ahora el apóstol Pablo está hablando de que sea restaurado. Y la restauración es algo en lo que hay que trabajar muchísimo. Repito, la restauración es algo en lo que hay que trabajar muchísimo. En la vida cotidiana y en muchos aspectos nos equivocamos, fallamos, hacemos las cosas o hacemos cosas que no son las más convenientes. Y algunos hermanos tal vez han tenido situaciones, por ejemplo, en sus hogares. Algunas situaciones se han dado en las iglesias y algunos hermanos han cometido. Aquí hay algo interesante que debemos de remarcar, que se llaman, ustedes han escuchado de las marcas de la iglesia. Cuando hablamos en el mes de la Reforma, hablamos de las marcas de la iglesia. ¿Cuáles son las marcas de la iglesia? Y se habla principalmente de 3 marcas. La predicación o la correcta predicación de la palabra de Dios, la predicación de la palabra de Dios. Segunda marca, la correcta administración de los sacramentos. Nosotros hablamos de 2 sacramentos, el bautismo y la comunión, la Santa Cena. Pero la tercera marca tiene que ver con la correcta administración de la disciplina. Y algunos, cuando escuchan la palabra disciplina, inmediatamente piensan en castigo, ¿verdad? Aunque disciplina tiene que ver más bien con orden. Orden. Una persona disciplinada, un estudiante disciplinado es alguien que estudia lo que debe de estudiar, hace la tarea que debe de hacer y cumple con las obligaciones que tiene que realizar. Un trabajador disciplinado es alguien que lo que se le pide y lo que tiene que realizar lo hace en la forma adecuada. Un padre o una mamá o un hijo disciplinado es una persona, el padre, que cumple con las responsabilidades que tiene como protector, como proveedor, que tiene que realizar. Y así cada uno tenemos diferentes tareas que realizar. En la iglesia también de repente tenemos algunas tareas que se nos han encomendado, algunas cosas que debemos de hacer y cómo lo debemos de hacer. Y entonces, no todos en esas diferentes tareas hacemos las cosas en la forma adecuada. Algunas veces fallamos, nos equivocamos, pero lo que la palabra de Dios nos enseña y lo que esta carta en especial también nos está enseñando es la restauración. Es algo en lo que tenemos que trabajar mucho. Hoy día hay muchos hogares, matrimonios, familias. Hay muchas situaciones que necesitan ser restauradas. Hay vidas y hay personas que probablemente han cometido errores y algunos dirían muy graves, pero lo que la palabra de Dios nos enseña es que debe haber restauración. Y yo creo que algo que veo en esto es que con Dios sí tenemos segundas oportunidades. Ustedes sí han escuchado hablar de las segundas oportunidades. Con Dios tenemos segundas oportunidades. Y aquí debemos poner atención, porque no se trata simplemente de ser permisivos, porque el apóstol Pablo no está siendo permisivo y que bueno, las cosas se hagan, ya no importa, ¿no? Y el Señor Jesús, cuando habla de eso, porque el Señor Jesús ahí en Mateo 18 habla sobre esta parte, dice, si te pide perdón, pues debes perdonar. ¿Cuántas veces debían perdonar? Le preguntó Pedro. 70 veces 7. Pero, y el Señor Jesús y el apóstol Pablo no están hablando de ser permisivos, están hablando del amor y del cuidado que tenemos, que debemos de tener con nuestros hermanos, que se han equivocado, que han cometido errores. Onésimo parece que había cometido errores, pero ahora en amor, le dice el apóstol Pablo a Filemón, te pido que lo recibas
y que lo recibas como a mí, y que lo recibas como hermano. Y si te debe algo, fíjense, se da cuenta de lo fuerte que es. Si te debe algo, pónmelo a mi cuenta, dice el apóstol Pablo, ¿no? Y dice, te escribo confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Y prepárame también un alojamiento, porque espero que por vuestras oraciones os seré concedido. Entonces, si se fijan algunos aspectos que hemos hablado, que esta carta tan breve nos presenta y nos está hablando acerca del trabajo en equipo. Mencioné al principio cómo es importante que haya un equipo muy fuerte, muy consolidado, que tenga esta confianza. Y aquí el apóstol Pablo era un ejemplo en esta forma de trabajar. Nos enseña el ir a los hogares y esa fraternidad, esa hermandad que debe de haber como iglesia, que podemos tener. Nos enseña a hablar y a ver cómo está nuestra relación como hermanos, que debe ser una relación en amor. Nos enseña sobre la restauración, nos enseña varios aspectos bastante interesantes esta pequeña carta de Filemón. La invitación que haríamos, o qué invitación nos hace esta carta. ¿Qué invitación nos hace esta carta a la iglesia Betania el día de hoy? Que seamos la familia Betania, ¿no? Que seamos ese pueblo que se ama, que se procura, que busca crecer juntos, fortalecerse juntos, que veamos en amor a nuestros hermanos que pueden tener alguna situación, que les guiemos, los apoyemos y trabajemos por su restauración y trabajemos para que el Señor esté obrando en sus vidas y puedan tener esa oportunidad de sanar las diferentes situaciones que puedan estar enfrentados. Yo creo que hay varias invitaciones que en Cristo Jesús podemos tener esa restauración, esa salud como iglesia Betania. La invitación, pues, es a que seamos esa familia, la familia Betania del siglo XXI. Los cristianos que se procuran unos a otros. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra, por las cosas que tú nos muestras a través de ella, como a través de estos escritos y de estas cosas que vemos, tal vez un pequeño libro. Tú tienes muchas cosas que decirnos. Seguramente que hay más cosas que tú puedes decirnos a través de esta carta. Señor, te suplicamos que al meditar en esto seamos movidos a hacer las cosas que tú nos pides como iglesia, a fortalecernos, a animarnos, a procurarnos, a vernos como la familia que somos en Cristo Jesús. Señor, pues te lo pedimos, te lo rogamos en el precioso nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor, nuestro Salvador. Amén. Amén.